representantes de la SOMAPEC y de las organizaciones de personas con discapacidad de Chorrillos, de Lurín, de Pachacamac, voy a poner los lentes, de Pachacamac, de Ricusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Villa El Salvador, Villa María del Trubio. Antes que nada quiero compartir con ustedes de manera muy especial mi alegría y mi entusiasmo de que finalmente somos parte de esta oportunidad, las personas con discapacidad, sus familiares y las personas que hace tiempo venimos promoviendo la inclusión social, su inclusión social y la promoción de sus derechos. Nos encontramos en estos momentos en una gran oportunidad de poder incluir en un plan para el desarrollo de la Gran Lima políticas para las personas con discapacidad. La verdad que a mí me hubiera encantado ver mucha más gente de la zona sur, pero tampoco me desanimo, porque también me hubiera gustado ver más personas en la mesa, pero tampoco me desanimo. Estamos acostumbrados a trabajar de menos a más, estamos acostumbrados a ganarnos cada día un poquito más en la conquista de los derechos que nos corresponde a los ciudadanos con discapacidad. En esta oportunidad, lo que me corresponde a mí en este momento es presentar a manera de pequeño diagnóstico de lo que ocurre en Lima metropolitana, en los diferentes aspectos del desarrollo de las personas con discapacidad. Es un diagnóstico sacado de diferentes fuentes, porque sabemos, como ustedes también lo deben saber, que no hay unos datos estadísticos serios sobre discapacidad. Esperamos que el CONADIS este año haga una encuesta sobre discapacidad, lo tiene prometido, programado, y esperamos que sobre esa base podamos trabajar. El interés de presentar algún nivel de datos, de diagnóstico, es porque queremos trabajar políticas públicas, y para poder hacer políticas públicas, es decir, medidas de las municipalidades estatales y de la Municipalidad Provincial de Lima sobre diferentes aspectos del desarrollo de las personas con discapacidad, tenemos que saber cuántos son, qué problemas tienen, cuántos van al colegio, cuántos no van, cuántos van al hospital cuando lo necesitan, cuántos necesitan sillas de ruedas y no las tienen. Entonces estamos tratando de armar en primer lugar en esta exposición algo de datos, lo que hemos podido conseguir. Y la segunda parte va a ser muy importante después de mi exposición, porque ustedes van a participar en comisiones y nuevamente, como estamos acostumbrados ya en varias oportunidades, a presentar nuestras propuestas en los diferentes aspectos, ¿no es cierto? En salud, en educación, en empleo, en accesibilidad, a fin de que esto sea incluido en el Plan Metropolitano de Lima. ¿De acuerdo? Ahora estamos acá para Lima Sur. Dentro de poco estaremos con todas las personas con discapacidad que tengan a bien asistir en Lima Centro, igualmente para Lima Oeste y Lima Este. Bien, vamos a empezar. Lo que tenemos acá a nivel de Lima Sur, datos de Lima Sur, son sacados de los datos del Instituto Nacional de Estadística del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2007. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que ellos hablaban de hogares. También hablan de personas con discapacidad, del número de personas presentes, pero no es, desde mi punto de vista, no es muy seguro contar con ese dato, sino más seguro es el número de hogares. Sin embargo, no nos vale mucho para ejecutar o diseñar políticas públicas, porque las políticas no se diseñan para las familias, sino para las personas con diferentes tipos de discapacidad o características. Pero bien, eso es lo que tenemos por ahora. En Lima Sur existe una población de 1.560.000 personas, que quiere decir más o menos 369.000 y pico familias. De estas 369.647 familias, el 13.22 son hogares que tienen alguna persona con discapacidad en su seno. Son 48.000 familias, 901
familias que tienen por lo menos una persona con discapacidad. Y eso referido a todos los distritos que antes hemos señalado, ¿sí? Vamos a pasar a ver qué más datos tenemos. Bueno, ahí está la cantidad de hogares con personas con discapacidad en cada uno de los distritos. No lo voy a repetir porque tampoco lo voy a leer, porque no lo vamos a guardar en la memoria. Más bien lo vamos a tener colgado en la web y todo aquel que quiera ahora también lo puede copiar, ¿sí? Pasamos. Solamente queremos mostrar que es más del 10% en el último censo, en muchos lugares más del 13%, o sea que ha crecido el número de personas con discapacidad en la Gran Lima y en el país, y me parece que también a nivel mundial. Bien, vamos a ver las causas de la discapacidad. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque pensamos que hay que abordar en un plan metropolitano de Lima las causas que tenemos, esas causas que producen discapacidad, hay que abordarlas para ver si podemos algunas borrarlas de nuestra realidad, ¿no? Todos creo, o por lo menos las personas que aquí conozco, que conocen estadísticas, saben, y siempre se nos dice que solamente el 13% de personas con discapacidad han nacido con esa discapacidad, y un 87%, o sea, la gran mayoría, no nace con la discapacidad, sino que la va adquiriendo en el transcurso de su vida. Desde que nace, por malos partos, por mala atención de los bebés, cuando nacen prematuros, luego ya cuando vamos creciendo por accidentes de tránsito, por accidentes domésticos, por violencia familiar, maltrato físico de nuestros niños y las niñas, accidentes de trabajo, no atención de las vacunas, no atención debida de nuestra salud. ¿Sí? Pasamos. La desnutrición infantil es uno de las causas de la discapacidad, y creo que eso debemos tenerlo claro, porque también debiéramos abordar el tema de la desnutrición de nuestros niños en la Gran Lima, por varias razones. Una de ellas es porque también crea discapacidad, ¿no es cierto? En el año 2010, el 8% de niños tuvieron bajo peso al nacer, menos de 2,5 kilos. Y niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica, o sea, de toda su vida, de su pequeña vida, es casi el 18% en las zonas urbanas. O sea, y es casi 18 niños menores de 5 años, de cada 100 están desnutridos. Esto también produce discapacidad, sobre todo en el caso del bajo peso al nacer, el no ir mejorando este tipo de desnutrición causa problemas en el desarrollo del cerebro y también en el sistema motriz. Pasamos. El control de crecimiento y desarrollo. El control de crecimiento y desarrollo puede identificar y atender problemas de desarrollo de nuestros niños, y debemos llevarlos al centro médico cada cierto tiempo para ver cómo va. Me parece que es una vez al mes. Sin embargo, solamente 24 de cada 100 niños son atendidos en estos centros de crecimiento y desarrollo. Pasamos. Este control es de aplicación obligatoria en todos los hospitales y en los centros de salud, tanto del Ministerio de Salud y de Salud, de las fuerzas de sanidad, de las fuerzas armadas, de la policía. También debiera haber en las municipalidades y en los gobiernos regionales. Sin embargo, no hay la cobertura, solamente, como les digo, 24 niños se atienden en este tema del crecimiento y desarrollo de cada 100, o sea, bastante poco, solamente digamos que la cuarta parte de los niños, ¿no? En Lima Metropolitana y Callao, 64 de cada 100 personas con discapacidad no tienen seguro de salud, o sea, más de la mitad no tienen ningún seguro, y sin embargo sabemos que las personas con discapacidad es uno de los sectores que más necesidad tiene de una atención, y no tienen seguro. Eso también tendríamos que abordarlo, ¿no es cierto? Sabemos todos que el SIS no cubre ni rehabilitación para personas con discapacidad,
tampoco la atención en psiquiatría, a no ser que sea una simple consulta. El tema también no cubre todas las medicinas que los psiquiatras recetan, y cuando las dan son no modernas, no son de última generación. ¿Alguna vez han escuchado a algún familiar con discapacidad psicosocial, o algún amigo, o algún pariente, o algún vecino que no quiere tomar la medicina psiquiátrica, ¿no es cierto? Y entonces, lo que sucede es que es malo, que no quiere tomar, cuando en realidad estas medicinas no son de última generación y les producen movimientos involuntarios, les producen aflojamiento del estómago. Son medicinas que no son de última generación, que no son modernas, entonces tienen como una especie de efectos secundarios, y por eso ellos a veces se niegan a tomar, existiendo realmente medicinas de mejor calidad, ¿sí? Bueno, aquí señala que la proporción de personas que usan estos medicamentos solamente es el 11%, o sea, de cada 100 personas con discapacidad psicosocial, solo 11 toman medicinas. Por eso estamos como estamos en la clase de abandono de este sector, ¿no es cierto? Pasamos. La rehabilitación de ayudas biomecánicas. Solo 13 de cada 100 personas con discapacidad acceden a un servicio de rehabilitación. De cada 100, 13. Es alarmante la cantidad de casos que necesitan ayudas biomecánicas, sillas de ruedas, bastones, lentes, audífonos, y no hay esa posibilidad de darles, ¿no? El Estado no les da, las Fuerzas Armadas tampoco. Siempre escuchamos a nuestros policías y militares retirados o dados de baja por accidentes que no les dan tampoco las sillas de ruedas. A la población civil tampoco tenemos oportunidad de darles a todos. Este es otro problema de las personas con discapacidad. Bueno, lo que más se demanda son los zapatos ortopédicos y las sillas de ruedas. El nivel, como saben ustedes, a nivel nacional solamente existe un centro de rehabilitación, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que queda en Lima, Callao, que ya está construyendo uno nuevo, pero es uno solo para todo el país. En algunas partes del interior del país hay servicios de rehabilitación, pero no en todo el país. Si pasamos, la rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia de atención a las personas con discapacidad dentro de su propia comunidad, dentro de su propio barrio, dentro de su propio entorno, buscando el objetivo de incluirlas dentro de este barrio, de esta comunidad donde ellos viven, haciendo uso de los propios recursos que existen en la comunidad, desde el acompañamiento de la familia, de los vecinos, de las instituciones, de la parroquia, de la comisaría, del colegio, de todas las instituciones y de todas las personas, van a sacar adelante y avanzar en el desarrollo integral de las personas con discapacidad e incluirlas en el colegio, en la sociedad, en ese entorno, y también hacia la inclusión social un poco de más nivel, ¿no? En Lima Metropolitana es incipiente aún el desarrollo de proyectos de rehabilitación basada en la comunidad, y es un reto porque yo considero que sí es una alternativa válida esta estrategia de la rehabilitación basada en la comunidad. Sin embargo, todavía son poco los proyectos que existen haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Sobre el certificado de discapacidad, y todas las personas con discapacidad debemos promover tenerlo. Hasta el 2011, solamente 91.874 personas tienen certificado de discapacidad, de un promedio de 3,5 millones de personas. De 3,5 millones son los, digamos ya, 100.000, para más o menos hacer la proporción. 91.000 personas tienen su certificado. Esto es importante. A veces, hasta yo mismo he dicho, ¿para qué sale el certificado? Si no les sirve de nada, no les van a servir de nada. Pero sí, estoy ahora convencida que sí nos sirve para registrarse, para saber cuántos somos, para ayudar a las estadísticas y para lograr visibilizarnos con un certificado y con una estadística en el CONADIS, ¿sí? Porque para hacer los proyectos de gobierno, lo primero que dicen es qué población hay, cuánto porcentaje es de la población. Ah, no, son 8%, no, olvídate. Entonces registrémonos, busquemos la forma de sacar los certificados y registrarnos en el CONADIS.
Ahora les vamos a distribuir unos folletos cuando se organicen para que vean ahí los requisitos para que se puedan registrar en el CONALIS. Actualmente los hospitales del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, son las instituciones competentes para otorgar este certificado médico de discapacidad. Con eso son unos requisitos que les vamos a entregar. Pueden ir al CONALIS y otros documentos para sacarlo. Está por aprobarse una nueva ley de la persona con discapacidad, donde ya no solamente, esperamos que ya no solamente sean estas instituciones las que dan este certificado, sino también otras. Ojalá que se pudiera, hemos hecho la incidencia y ojalá que se acepte que, por ejemplo, los hospitales de solidaridad de las municipalidades pudieran también extender este certificado, que está en todo Lima, por lo menos. También algunos gobiernos regionales tienen hospitales, algunos en el interior del país, y eso también podría ayudar para que puedan sacar aquel certificado que se necesita. Sobre salud mental, este es otro de los problemas serios, poco abordados en Lima y en todo el país, y creo que hay que hablar de esto, hay que hablar ahora que estamos tratando de insertarnos en el plan regional concertado de Lima Metropolitana. La salud mental es el estado de bienestar que tiene una persona que le permite desarrollar su potencial, afrontar los problemas que se le presentan en la vida cotidiana y trabajar productivamente, salir adelante. Sin embargo, no todas las personas tenemos esa capacidad de salir adelante, de ver los problemas con claridad. La Defensoría del Pueblo ha hecho un estudio de evidencia que gran parte de la población tiene deficiencias de la atención, no solo nuestros niños, también hay adultos que no nos podemos concentrar, nos distraemos. Eso no nos permite tener una adecuada salud mental. No tenemos suficientes profesionales que nos apoyen a salir adelante en el tema de salud mental, pocos recursos destinados para la recuperación de pacientes con discapacidad psicosocial y con otros problemas relacionados a la salud mental. ¿Empezamos? La salud mental se puede ver reflejada en diferentes maneras, con la violencia doméstica, el feminicidio, o sea, el asesinato de hombres hacia mujeres, el maltrato infantil, el maltrato de nuestros niños por parte de nosotros mismos, a veces nuestros padres, los padres de familia, los maestros, los hermanos abusivos a veces con los niños. 1 de cada 3 limeños maltrata a sus hijos, psicológica o físicamente. Y hay un estudio del Save the Children que señala que el 48% de niñas y niños expresan haber recibido un maltrato en su casa. Igualmente, los padres, el 50% de padres de familia han respondido que ellos cuando eran pequeños también recibieron maltrato de sus padres. Es una cadena que tenemos que romper y eso es uno de los aspectos de la salud mental que tenemos que abordar. Lima, como sabemos todos, cualquiera sea el barrio que vivamos, se está poniendo cada vez más violenta y tenemos que abordarlo. El tema de las adicciones, el alcohol, el bullying, la violencia juvenil, la depresión. Lima tiene un 18% de la población con depresión. La ansiedad, en Lima Metropolitana tiene un 25% de personas con ansiedad, la cuarta parte. Los suicidios, que es el 4º lugar de la muerte violenta de las personas en el Perú. Y también tenemos, por supuesto, la discapacidad psicosocial o psiquiátrica. ¿Pensamos? Entonces, parte de las características de la atención de la salud mental en Lima y también en el país es que principalmente continúa atendiéndose principal o solamente en los hospitales psiquiátricos, ¿no? De los 7.500 hospitales y centros de salud que hay a nivel nacional, solamente existen 17 servicios de psiquiatría. Imagínense cuánta gente con discapacidad psicosocial no puede ir a un centro de atención, porque estos están concentrados en los grandes hospitales. Entonces, no hay cómo atenderlo.
Entonces hay una ausencia de atención comunitaria y de inclusión social. No se atienden a los barrios. En los barrios podría haber centros de atención primaria, de salud mental, que nos ayudaran en el barrio, médicos, psicólogos, a atender el problema de la violencia doméstica, los problemas de salud mental, el tema del bullying, el tema del alcoholismo, tantos problemas que nos hemos señalado, el tema de las personas con discapacidad. Dentro de nuestro barrio, de nuestra posta médica, que hubiera una atención. Tenemos que irnos hasta un hospital psiquiátrico lejos y generalmente ya ni siquiera son suficientes, ¿no? Los medicamentos, como comentábamos, son antiguos, tienen problemas de efectos secundarios. La falta de cultura y el buen trato y respeto de los derechos de las personas con discapacidad psiquiátrica o psicosocial, la falta de solidaridad con ellos. Recordemos cuántas veces hemos visto personas con discapacidad psicosocial por las calles, mal vestidas, mal comidas, con harapos, niños que los persiguen, les tiran piedras, jóvenes que se burlan de ellos. Eso es parte de lo que tenemos que tomar conciencia y tratar de evitar. Son tan ciudadanos y tan humanos como nosotros, pero no son atendidos. Empezamos. Entonces, hay discriminación, exclusión, estigmatización de las personas y sus familias que sufren problemas de salud mental. Los aíslan. Cuidado, esa familia hay un drogadicto ahí, no se metan con él. Cuidado, ahí hay una persona que es loquita, no se junten con él. Lo hemos visto. Eso es lo que ocurre en todo el país, no solamente en eso tenemos que parar. Esto favorece que cada día sean más invisibles, no considerados, y por lo tanto no es fácil que la gente que hace las políticas, que los gobernantes los visibilicen. Bueno, autoridades nacionales, regionales y locales no incluyen la atención de la salud mental en los planes de trabajo, no los ven, no se acuerdan de ellos a la hora de diseñar los presupuestos y de ver qué cosas se pueden hacer. Pasamos. Existe un Plan Nacional de Salud Mental en el país, diseñado en el año 2005-2006, creo, que tiene algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Tiene que haber una atención primaria, es decir, esto que les estaba diciendo, que en las áreas de salud, ¿cómo se llaman? Postas de salud, haya también atención en salud mental, en los barrios, en los barrios, que haya disponibilidad de medicamentos de calidad, que se les incluya a las personas con problemas de salud mental dentro de la comunidad, en algunas actividades, eso les hace mucho bien, se van a sentir menos aislados y con más ganas de salir adelante con sus problemas, que haya una sensibilización de toda la familia, del barrio, de la comunidad y de las autoridades sobre estos problemas, involucrar a la comunidad, a los familiares, a las instituciones y a los mismos consumidores de drogas, a las mismas personas con discapacidad psicosocial en un plan de rehabilitación, que hayan políticas y legislación nacional sobre ellos. Tenemos entendido que hay una ley en camino de salud mental, ojalá que salga pronto, ojalá que salga bien también consultada con las propias personas con discapacidad. Que haya presupuestos suficientes para la atención, que haya capacitación al personal de los hospitales y de los centros de salud que atienden a estas personas, capacitaciones para saber atender. Que no solamente se vea el problema médico, no solamente se vea a la persona con discapacidad, en este caso psicosocial o cualquier otro tipo de discapacidad, solamente de manera médica lo vamos a curar, sino que se vea que tiene que ser un tema de varios sectores. Una atención de tipo social, que no solamente tiene que ver con curarlos, sino con ver la forma de integrarlos, de ver su salud, su educación, su inclusión laboral, su estabilidad emocional, sus amistades, su recreación, es decir, todo incluido. Eso es lo que recomienda el Plan Nacional de Salud Mental. También recomienda apoyo para hacer más investigaciones sobre este problema de la salud mental. La salud mental
Vital Comunitaria, también como la RBC, parte de la RBC de la rehabilitación basada en la comunidad, es una alternativa validada en otros países, que consiste, como les decía, en médicos, psiquiatras y psicólogos, equipos multidisciplinarios en las postas médicas de los barrios. No tenemos que ir a un hospital para que atiendan a nuestros familiares o nos atiendan a nosotros. Una atención integral, como les decía, no solamente médica y la pastilla, sino ver la forma de incluirlos, incluirlos socialmente y de ver su desarrollo en todos los aspectos de una persona. Inclusión en el barrio, ver la forma de insertarlos en algún empleo, el establecimiento y la creación de casas de día, que son una especie de establecimientos donde ellos pueden descansar en el día. A veces la familia quiere salir a la calle, quiere hacer alguna actividad, la persona con discapacidad psicosocial también se cansa de estar en la casa. Entonces, podríamos crear unas casas de día donde ellos puedan pasar el día junto con otras personas, con un equipo multidisciplinario y compartir experiencias, talleres de capacitación y luego en la tarde quizás regresar a casa. Pasamos. Con respecto a la educación, el tema de la educación creo que es un tema harto conocido, harto difundido entre las personas con discapacidad. Sabemos que no tenemos educación de calidad para nuestros niños con discapacidad. Hay poca cobertura en esto de la educación. De cada 100 niños, uno va a escuela regular. Ustedes, estoy segura que conocen, por las caras que veo, son personas que conocen el tema y que siempre han estado, digamos, planteando los problemas que tienen y saben que en la ley de educación se señala que las personas con discapacidad, los niños y jóvenes con discapacidad severa, deben ir a los centros de educación especial que existen, ¿no es cierto? Pero los niños que tienen una discapacidad moderada deben ir ya a los colegios regulares, pero esto no se cumple. No se cumple por varias razones que también las conocemos, ¿no es cierto? En primer lugar, porque la gente no conoce la ley, pero más que eso, porque los maestros no están suficientemente capacitados para recibir a esos niños. En el caso que reciban, por decir, ciegos, no les pueden enseñar el sistema braille porque ellos no lo conocen. Si reciben un niño sordo, no pueden hablar con él porque no conocen los lenguajes de señas. No saben cómo adaptar un currículo para un niño de educación regular, pero un niño con una discapacidad intelectual leve. Se cansan, se aburren, dicen el niño no responde y como no lo pueden votar, porque por ahí alguien le puede haber contado de que por ley tiene que tenerlo, ponen en un rincón y se acabó, ¿no? Entonces, todos estos problemas que todos sabemos tienen que ver con que tenemos que plantear, aprovechar la oportunidad de plantear una educación de calidad para nuestros niños que tienen discapacidad. ¿Qué pasa con los ANES, con los servicios de atención y necesidades educativas especiales, que son los grupos multidisciplinarios que están en los colegios especiales dedicados a atender a aquellos colegios que reciben niños con discapacidad, que los tienen que apoyar, que los tienen que asesorar, no tienen ni para los pasajes para ir a los colegios, no es un número suficiente para que puedan ir a cada uno de los colegios que les toca ir, les dan muchos colegios, entonces no les alcanza el tiempo para ir a otro, a veces les dan de otro distrito vecino, pero es otro distrito. Entonces hay muchos problemas en el tema de la educación de calidad para nuestros niños. No hay accesibilidad, no puedo poner un niño con silla de ruedas en el tercer piso, es un problema, ¿no? Entonces, ni siquiera se les ocurre a veces bajar al primer piso acá el salón para que pueda participar ese niño. Tampoco hay transporte accesible para que nuestros niños puedan deambular por las calles y tranquilamente al colegio. Y bueno, hay pobreza, como sabemos. La pobreza es la madre de todos los demás problemas. Si tenemos pobreza, no tenemos plata para comprar el libro, no tenemos plata para comprar los saques de los chicos y estamos un poco desmoralizados porque no nos es fácil integrar a nuestros niños con discapacidad en el salón, entonces mejor no lo mandamos.
Y de esa manera es que tenemos tan pocos niños educados con discapacidad. Esto es una responsabilidad que tenemos que compartir todos, principalmente el Estado, por supuesto, pero también los padres de familia y la comunidad y la sociedad en general, ¿no? Fíjense que el 13% de personas con discapacidad en Lima metropolitana no tienen ningún nivel educativo. De cada 100 personas con discapacidad, 13 nunca han ido al colegio. Y eso realmente es grave, que en la ciudad capital haya gente que no tiene ningún nivel educativo y peor cuando su causa es la discapacidad. Por eso yo tengo muchas esperanzas en que en este plan de desarrollo regional de la Gran Lima logremos realmente la inclusión, ¿no? Logremos que tomen en cuenta propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y realmente hacer pues una Lima para todos, como dice el eslogan de nuestra querida alcaldesa Susana Villarán. Pasamos. Bueno, ahí tenemos apuntado para que tengan una idea de cuántos centros de educación especial están en cada distrito de la zona de Lima Sur, que donde van los niños con discapacidad severa. Y según yo he sacado datos de la Fiscale, que es una página web del Ministerio de Educación, tenemos 155.358 niños en edad escolar, en Lima metropolitana, ¿ok? Perdón, ese dato es de Lima Sur. Entonces, para esa cantidad, en Chorrillos tenemos 3 sedes, 3 centros de educación. Quizás no está completo, quizás está algo equivocado, pero yo lo he sacado de la web del Ministerio de Educación hoy día en la mañana, ¿ok? Es lo último que está publicado. Esta página tampoco está muy actualizada, ahora les vamos a explicar cómo la Defensoría incluso ha hecho una recomendación para que esto se mejore. Entonces ahí en esta página aparece que en Chorrillos hay 3 escuelas sedes, 2 públicas y una privada, en Lurín alguna sede público, en Pachacamá no hay ninguno, en Pucusana hay una escuela sede, Centro de Educación Especial, se llama CB, público, en Punta Hermosa, en Punta Negra no hay ninguno, en San Bartolo hay uno, en San Juan de Miraflores aparecen 4, 3 públicos y un privado, en Santa María del Mar no aparece ningún sede, Villa El Salvador, a mí ese dato me parece mentira, que hayan 2 solamente en todo Villa El Salvador, uno público y uno privado. O sea, que el Estado no tiene nada que ver ahí. Ojalá que ese dato esté equivocado, porque la verdad que eso es una barbaridad, ¿no? En Villa María del Triunfo hay 4, 2 públicos y 2 privados. En total tenemos 16 sedes en todo Lima Sur, para algo de 155.358 niños con discapacidad en la escuela. Imagínense la deficiencia que tenemos. Eso tiene que cambiar. Aprovechemos la oportunidad de plantear estos problemas y alternativas para esto, para que se asignen recursos para mejorar esta situación. Dentro de poco habrá transferencia al sector de educación de la municipalidad. Dentro de poco pueden ser estos foros, se aprobará sesión de consejo, un plan para la Gran Lima, y estos son los problemas que tenemos que abordar en el tema de discapacidad. Pasamos. Esto es lo que les estaba diciendo con la página web de la Defensoría del Pueblo. Esta página web de la Defensoría del Ministerio de Educación, que se llama Fiscale, no tiene los datos de la población escolar con discapacidad. No hay datos. Quizás ustedes tienen los datos de sus distritos, ustedes conocen sus distritos, pero en el Ministerio de Educación no tengo datos. No he podido poner, no tengo ni idea de cuántos colegios inclusivos son. La Defensoría del Pueblo ha presentado una recomendación al Ministerio que clarifique estos datos. Y no lo ha hecho recién hace años, no lo ha recomendado ayer, lo ha recomendado hace mucho tiempo,
y esperamos que ojalá prontamente esto sea corregido, ¿no? Pasamos. Los PRITE, creo que todos sabemos, son programas de intervención temprana para niños de 0 a 5 años que tienen problemas en el desarrollo, ¿no es cierto? Que de 0 a 5 años los podemos intervenir para aquella discapacidad que se les está forjando sea menos fuerte, o aquella debilidad o problema de desarrollo no se les convierte en discapacidad. Y eso se hace en los PRITE, programas de intervención temprana. Son importantísimos para evitar que haya más niños y más personas con discapacidad en el país, en Lima. En Lima tenemos 16 PRITE, para todo Lima metropolitana. Y, sin embargo, hay alrededor de 74.657 niños de 0 a 5 años en todo Lima metropolitana, de los cuales, total de niños con posibles problemas de desarrollo, hay 16.957. Para esos 16.957 tenemos 16 PRITES. En cada PRITE, digamos que van 50 niños. Imagínense, es como 800, para atender a 800 niños, y no es suficiente por encontrar 16.000, ¿cierto? Eso también tiene que cambiar, ¿sí? El número de PRITES en Lima Sur, lo que he podido sacar ahí de datos, es de 3 PRITES. Ustedes pueden saberlo posiblemente mejor. En todo Lima Sur. Pasamos. Aquí tenemos la población de 0 a 5 años con discapacidad en cada distrito y cómo con tal cantidad algunos registran un PRITE y otros no registran ninguno. Esto no lo voy a leer porque lo van a tener y no lo vamos a retener en la memoria leyéndolo, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a pasar. Bueno, esa es la cantidad de PRITES que es en los 16 PRITES. En Chorrillos hay 1, en Comas 2, en el Agustino 1, en Independencia 1, en Lima 1, en Los Olivos 2, Lubín 1, San Juan de Lurigancho 4, San Martín de Porres 2, Villa María de Torres 1. Total 16. Pasamos. El tema de la inserción laboral, como todos sabemos, es uno de los temas más importantes para las personas con discapacidad, para los jóvenes con discapacidad. Sin embargo, ese tema, yo siempre digo, es el tema más difícil a nivel de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, es la demanda más planteada por las personas con discapacidad y creo que tenemos que abordarlo de alguna manera, tenemos que abordarlo seriamente, empezar a abordarlo seriamente, porque la verdad es que hemos pincelado por aquí, pincelado por allá, pero no hay un programa metropolitano, por decir, de Lima, de inclusión laboral, donde nos pongamos a pensar todos los distritos, qué tenemos en inserción laboral, qué hemos avanzado, qué han avanzado las ONGs, las parroquias, las municipalidades, qué ha avanzado el Ministerio de Trabajo, y ver qué falta y por dónde empezamos a hacer un plan y por dónde empezamos. Es un programa de largo aliento. Sabemos que el tema de la inclusión laboral es un tema de capacitación. Nos falta capacitación, quizás podamos empezar por ahí, podamos, por supuesto, hacer el cumplimiento obligatorio del 3% de la inclusión laboral de la planilla pública de la municipalidad, pero eso no es suficiente. Ahí no van a entrar todos, aún no se implantó a la municipalidad con este 3%, pero hay que exigir. Hay que ver que, según datos encontrados, la Defensoría señala que el 76% de la población con discapacidad está inactiva laboralmente, o sea, no trabaja. Con respecto a trabajos dependientes, con discapacidad de las personas en Lima, la mitad de las personas con discapacidad que trabajan en empleos dependientes reciben menos que el sueldo mínimo vital, porque lo consideran el trabajo de favor. Te voy a dar el trabajo porque yo soy buena y te voy a dar el trabajo. Por eso si no te voy a pagar mínimo vital, te voy a pagar menos. Y eso ocurre con la mitad de las personas que trabajan en empleo dependiente. Y lo tenemos que recibir porque no hay un buen programa de inserción laboral para las personas con discapacidad. Y este tema de digamos, inequidad
en los ingresos es peor para las mujeres. A las mujeres les pagan menos que a los hombres con discapacidad. Y el 33% de jefas de hogar con discapacidad son mujeres. Son la tercera parte de las personas que son jefas de hogar, que mantienen su hogar, son mujeres. Por lo general, son personas que cargan con los niños, con la familia, y tienen que abordar pues todos los chicos, la educación, la salud, y tienen el problema de ser mujer y de pagar menos. En Lima Sur existen los centros. ¿Saben lo que son los centros? Los centros son los centros de capacitación productiva. Generalmente son para niños sin discapacidad. Pero demos la pelea para incluir a nuestros niños en esos centros. Ahí hay centros de capacitación laboral. Planteemos que sean inclusivos, que tengan profesores adecuados para nuestras discapacidades, porque creo yo que uno de los temas de la inclusión laboral es un tema de capacitación. Capacitémonos. Hagamos que mandemos que los centros sean inclusivos. Aquí tenemos la relación de los centros de Lima Sur, cuántos hay en cada distrito, eso no lo voy a leer, lo voy a entregar, lo pasamos. El tema de la accesibilidad. El tema de la accesibilidad, que también es un tema muy demandado para las personas con sillas de ruedas, con bastones, ciegas, sordas, tienen problemas de accesibilidad de diferente tipo, pero los tienen, ¿no? La mayoría de servicios no tienen esta accesibilidad. Generalmente no hay servicios de interpretación de señas, que es una obligación por ley. Los semáforos en Lima no brindan información sonora a los ciegos, muy pocos de estos. Tampoco el sistema braille para los sordos, tampoco para los ciegos. ¿Pensamos? La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión de 72 palacios municipales, 72 municipalidades, entre el año 2005 y 2006, de los cuales 23 eran municipalidades provinciales, de capitales de departamento. Uno de ellos era la Municipalidad de Lima, otra del Callao y otras municipalidades distritales, todas las municipalidades distritales de Lima Metropolitana y del Callao. Los resultados de esta supervisión se encuentran en un librito que publicó la Defensoría, que es el informe de Defensoría del 144, y son más o menos los resúmenes de este estudio de la Defensoría, que es el siguiente. ¿Pasamos? El 97% de los palacios municipales supervisados no cumplen con todas las normas técnicas, casi la totalidad, menos 3. ¿Sí? 9 establecimientos son completamente inaccesibles, es imposible porque tienen unas escaleras para arriba, imposible subir. Algunos tienen las medidas limitadas, el 84%, 29 palacios municipales no tienen entornos urbanos, o sea, quizás la municipalidad tiene rampa para subir, tiene un ascensor, pero ¿cómo cruzas una gran pista de doble sentido o una gran vía expresa para llegar a aquella municipalidad accesible con rampas? Eso ocurre con 29 municipalidades. Pueden tener accesibilidad adentro cuando llegan, pero ¿cómo cruzan la pista? Si no hay semáforos adecuados, si no hay todo lo que se pueda necesitar para que ellos puedan pasar. Son puentes, son rampas, para las sillas de ruedas, etc. Pasamos. Las somatex. Pasamos. La atención a las personas con discapacidad, como ustedes saben, la realizan las oficinas municipales de atención a personas con discapacidad, pero también el CONADIS, el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo, que siempre está velando por sus derechos. Hay una ONG que se llama Fundare, que desde el año 90 viene apoyando a las somatex para que éstas sean cada vez más técnicas, se atiendan mejor, y también cada vez en los diferentes distritos
han ido apareciendo algunas ONGs de desarrollo que han ido incluyendo el tema de discapacidad en sus programas y de alguna manera hay algunos servicios. Por supuesto que no es lo suficiente, pero eso es lo que existe. Sin embargo, en el Lima Sur, algunas de las OMAPET, las oficinas municipales, no están institucionalizadas en la estructura orgánica de su propia municipalidad. Están junto a la de MUNA, dentro de la oficina de MUNA o dentro de la oficina de servicios sociales, comparten un presupuesto chiquitito, una sola persona atiende todo y no hay una atención seria, que en realidad muchas veces no tiene que ver con los funcionarios que trabajan ahí, que es lo primero que nosotros buscamos para ver quién criticar, sino a veces es el tema de la autoridad política que no permite mayor personal, mayores presupuestos para la atención. Bueno, en eso no me cabe, la verdad, y lo digo con orgullo, la Municipalidad de Lima actualmente ha crecido mucho la OMAPET, ha crecido personal, hemos superado largamente lo que marca la ley de presupuesto, el gasto que podemos hacer en discapacidad, y cada día estamos avanzando mejor. Ahora les voy a contar un poquito sobre eso. Tenemos oportunidades en Lima Sur, en todo Lima, que tenemos que tomarlas en cuenta ahora que vamos a hacer nuestro plan de desarrollo concertado con ustedes. Creo que, bueno, estos son los puntos que para mí son importantes, oportunidad que tenemos para poder mejorar la atención a las personas con discapacidad. Uno es que el CONALS está elaborando con el Ministerio de Economía el programa presupuestal para personas con discapacidad. O sea, este es un mandato de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto del año 2012 señala en un artículo que debe existir un programa presupuestal para personas con discapacidad y que tiene que ser un presupuesto por resultados. CONALS les ha hecho andar eso, creo que lo va avanzando y creo que dentro de poco nos lo va a mostrar. Esa es una gran oportunidad. Nunca hemos tenido un programa presupuestal para personas con discapacidad. ¿Qué es eso? Nunca. Ahora va a estar en el presupuesto. Creo que eso es una oportunidad de dinero, de oportunidad de recursos. Otra oportunidad que yo considero es la participación de personas con discapacidad en este plan regional concertado, la participación de ustedes en este plan, acá en la Lima Sur, y en los otros foros que vamos a realizar. Esto es una gran oportunidad que creo que hay que tomar en cuenta. Creo que en realidad no es broma, pero creo que lo recordaremos por mucho tiempo, como en el año 2012 entramos por la puerta grande en un programa regional de Lima con las personas con discapacidad. Otra oportunidad que yo encuentro es la próxima ley de personas con discapacidad que está próxima a aprobarse, donde está esta ley adecuada a los mandatos de la Convención de las Personas con Discapacidad, que es una convención, es una norma de normas de los derechos de las personas con discapacidad, que ha sido formulado por los mejores, por decirlo, connotados líderes de las personas con discapacidad a nivel mundial y expertos mundiales en el tema, luego validado en las diferentes poblaciones con discapacidad del mundo y finalmente se aprobó la convención. Pero nuestra ley de personas con discapacidad que tenemos ahora no está adecuada a esa convención. Entonces, por eso necesitamos una nueva ley que se adecue a esos mandatos de la convención. Eso ya se elaboró y está en este momento en el Congreso para ser discutida y esperamos que sea aprobada. Por ahí están circulando correos y noticias de que hagamos fuerza, mandemos correos, pasemos la voz, hagamos incidencia para que este proyecto de ley que les cuento pase rápidamente al Pleno del Congreso y pueda ser así aprobado, porque si no puede quedar eternidad en la Comisión y nunca encontrará agenda en el Pleno. Entonces, estemos siempre pendientes y alertas de que ahí nos deben que nos aprueben en el Pleno del Congreso nuestra nueva ley de personas con discapacidad. Luego, otra oportunidad que yo encuentro es que últimamente, no hace más de 2 meses quizás, se ha instalado en el MINSA, en el Ministerio de Salud,
una Dirección Nacional de Salud Mental. Eso no había. Eso es un avance que creo que nos va a ayudar a poder abordar el tema de salud mental conjuntamente con ellos, por supuesto desde el punto de vista social, no médico, en este tema, y vamos a poder avanzar. Sí, lo vamos a pasar ya para terminar. Solamente una vez invocarles a que participemos en las comisiones de trabajo que ahora nos vamos a organizar para que se presenten propuestas y tengamos una buena participación en el plan regional. Y como les digo, esta es la primera vez que participan las personas con discapacidad en un plan regional, y quizás con el tiempo lo recordaremos como en el año 2012 iniciamos y que planteamos, pongámonos a la altura de esas circunstancias. Muchas gracias.